el domingo anterior. ¿De qué? Les veo la carita y dije, sí, nos acordamos, pero ¿de qué? Ajá, hablábamos de señales en el camino, ¿verdad? Que a veces hay letreros de prevención y que si ignoramos esos avisos preventivos, corremos riesgos. Y hablábamos de un primer riesgo, de deslizarnos de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Hebreos, ¿sí? Que decía, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hoy, ¿verdad? Tenemos que recordar que esos letreros sobre el camino siguen estando allí. Y decíamos, ¿verdad? Hay letreros informativos, estos azules, restrictivos, estos rojos, y preventivos, esos amarillos, que cuando los vemos en la carretera nos dicen qué riesgos pueden haber y qué medidas debemos tomar. Y hermanos, hoy vamos a ver una segunda señal en el camino, que nos recuerda de otro peligro que puede haber en nuestra vida espiritual. Si están conmigo, por favor, vamos a Hebreos. Y mantengamos abiertas nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Debo recordar que la carta a los Hebreos está dirigida a creyentes de origen judío, quienes a causa de la persecución tanto social como religiosa y física que estaban viviendo, estaban siendo expuestos a abandonar su fe. El autor de la carta a los Hebreos es un autor anónimo, no se sabe con certeza quién la escribió. Escribe esta carta para animar a estos creyentes de origen judío a permanecer firmes en la fe, a la luz de la suficiencia y la superioridad de Cristo. El autor de Hebreos nos presenta a Cristo como el ser más exaltado. Y en el capítulo 1, él nos dice que Cristo es superior a los ángeles. ¿Se acuerdan? Vean en el 1, verso 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en todo el capítulo 1, lo que él dice es que Jesús es más sublime, más excelente que los ángeles. Tiene un nombre más grande y tiene una posición más alta que los ángeles. Y porque Él está por encima de los ángeles, si los ángeles fueron instrumentos de Dios para transmitir la ley al pueblo de Israel, dice, si lo que hablaron los ángeles, Dios exigió su obediencia, ¿cuánto más exigirá que obedezcamos la palabra que Él nos habla a través del Hijo? Luego, en el capítulo 3, el autor de Hebreos nos presenta a Cristo no solo como superior a los ángeles, sino como superior a Moisés. Dice el capítulo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué papel tenía Moisés para los judíos? Era el personaje, ¿verdad?, clave, ¿no?, dentro del sistema religioso, el instrumento de Dios para liberar al pueblo de la esclavitud, el que le dio las leyes, por quien Dios les dio los 10 mandamientos, por quien Dios hizo el pacto. Era una figura muy importante, y dice el autor de Hebreos que Jesús es digno ¿de qué? De mayor gloria. Entonces,
Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que Moisés. Y entonces, cuando llegamos al verso 7, después de presentarnos la superioridad de Cristo sobre Moisés, ¿qué dice el autor? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hace algunos días estaba leyendo un artículo de Nicky Cruz. ¿Ustedes recuerdan quién fue Nicky Cruz? Fue un pandillero muy famoso, ¿verdad?, en Nueva York, proveniente de Puerto Rico, y es alcanzado por el Evangelio, y después que el Señor toca su vida, él se dedica a predicar la palabra para alcanzar a los jóvenes en las pandillas, en muchos lugares. Y en el artículo decía Nicky Cruz, los corazones más endurecidos no son de los ateos. Los corazones más endurecidos los encontramos en las iglesias. Cuando yo leí eso, me quedé pensando, pues si somos creyentes los que venimos al templo, ¿no es cierto? ¿No así nos describimos? Creyentes. Y creer significa tener fe. Pero ¿a quiénes está dirigida esta palabra de exhortación? A creyentes como nosotros. ¿Y cuál era el riesgo? De que su corazón se endureciera. Hermanos, la semana pasada decíamos, hay un peligro y ahí hay un letrero. Prestemos atención a lo que Dios nos habla, porque podemos deslizarnos. Y hoy, ¿cuál es la advertencia? Si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y vamos a ver, si pudiéramos resumir la enseñanza de Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 4.3, al 4.2, pudiéramos decir que la obediencia a la palabra de Dios evitará que nuestro corazón se endurezca. ¿Sí? La obediencia a la palabra de Dios evitará que nuestro corazón se endurezca. Y hay tres cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana. La primera es que observemos el llamado que Dios nos hace. Dios nos hace un llamado en esta mañana. ¿Y cuál es ese llamado? Versículo 7. Si oyereis hoy su voz. Dios nos llama a oír su palabra. Ese llamado es un llamado muy fuerte. Y el autor de Hebreos, para darle fuerza a ese llamado, usa una palabra. Si oyereis, ¿cuándo? Oí su voz. Ven en el versículo 13, ¿qué dice? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es tal la urgencia de escuchar la voz de Dios que el autor enfatiza esa urgencia diciendo, si oyeren hoy su voz. Hoy es el día para escuchar la palabra de Dios. El momento es ahora mismo. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Él ya nos lo dijo en el capítulo 1. Denle vuelta a la hoja en sus Biblias y vamos al capítulo 1. Y dice el verso 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Y estos postreros días es hoy. Por eso cuando el autor dice, si oyereis hoy su voz, ¿por quién nos habla Dios hoy? Por medio del Hijo. Entonces hay un llamado a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuál es el medio para oír la palabra de Dios? Jesús.
Él es quien viene a revelarnos al Padre. Decía Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él viene a mostrarnos a Dios, a revelarnos a Dios. Pero, ¿dónde está el problema? Que a veces escuchamos y a veces sentimos que el Espíritu nos redarguye y nos mueve, pero tendemos a posponer mucho. Hasta hay una palabra en psicología, ¿verdad?, para esa tendencia natural a posponer. ¿La han escuchado? Procrastinación. Es una palabrita de domingo. Procrastinación. Es una tendencia a estar posponiendo las decisiones, el actuar. Y hay gente que continuamente está posponiendo las cosas. Y yo creo que los mexicanos, ¿verdad?, tenemos parte de eso en la cultura, ¿eh? Porque siempre andamos con el mañana, ¿no? Entonces, el dilema aquí es, si oímos hoy la voz de Dios, ¿cuándo es que tenemos que obedecer? Hoy. ¿Sí? Y a veces, ¿verdad?, decimos, no, voy a arreglar esto en mi vida y luego hago esto. Solo compongo algunas cosas con la familia y entonces voy a servir al Señor. ¿Y qué pasa? Vamos posponiendo y no actuamos. Y al no disponer nuestro corazón a obedecer, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se va endureciendo. Los médicos nos hablan del peligro de la automedicación, especialmente con las cuestiones gripales, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, yo sé que necesito tomar, y nos lo tomamos. ¿Y qué sucede? Lo tomamos en una dosis inapropiada, no completamos el tratamiento, ¿y qué pasa con el virus? Se hace cepa, ¿verdad? Se hace resistente. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no obedecemos, ¿cuál es el peligro en nuestra vida espiritual? Endurecernos. Entonces, decíamos, la obediencia a la palabra de Dios evitará que nuestro corazón se endurezca. Y lo primero que debemos entender es que hoy Dios nos hace un llamado a escuchar y a obedecer su palabra. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es un ejemplo que debemos evitar. Ven ustedes a partir del verso 8, ¿cuál es el ejemplo que debemos evitar? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo que el autor de Hebreos está citando aquí es lo que aconteció al pueblo de Israel y está relatado en el libro de Números, en el capítulo 13. Por favor, marquen Hebreos y vamos a Números, en el Antiguo Testamento, libro de Números al capítulo 13. Ustedes pueden ver allí, ¿sí? ¿Qué sucede? El pueblo de Israel está viviendo la experiencia del Éxodo. Y síganme un momentito aquí. ¿Dónde vivían los israelitas? En Egipto. ¿Y Dios los libera por medio de quién? De Moisés. Salen de Egipto y llegan al monte de Sinaí. Eso les llevó 3 meses. ¿Sí? De Egipto a Sinaí 3 meses. Y se establecen casi por 1 año en Sinaí. Ahí tienen, ¿verdad?, todos los eventos que vemos en el Éxodo,
los 10 mandamientos, las instrucciones para edificar el tabernáculo, edifican el tabernáculo y termina Éxodo cuando se consagra el tabernáculo. Y salen después de eso del Sinaí y llegan a Cades Barnea, que era en el desierto, y les lleva 11 días. Y ya estaban cerquita de la tierra de promesa. Y Dios le dice, ya les entregué la tierra, vayan y tomen posesión. Dice, mejor mandemos unos hombres que vean cómo es la tierra. Y dice Moisés, ok. Y toma un hombre de cada tribu, 2 en total, y los envía. Y les da instrucciones, observen la tierra, tomen del fruto, vean si la tierra es buena, cómo son las ciudades, y vean el reporte que ellos traen. ¿Están conmigo? Números 13. A partir del verso 25. Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Interesante, ¿verdad? Y traían muestras de los frutos. Pero hay un pero. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿es qué? Es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué interesante, vean esa frase, a nuestro parecer. Cuando escucha el pueblo este informe, ¿cómo reacciona en el capítulo 14? Y toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Y Moisés, ¿qué les dice? En el 9. Bueno, ahí está hablando Caleb, ¿verdad? Pero dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. En el 11, aquí Dios habla. Dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Recuerden algunas de las señales que vieron los israelitas. En Egipto, las plagas. ¿Cuántas fueron? 10. Salen de Egipto y ¿qué pasa? El cruce del Mar Rojo. ¿Ustedes se imaginan que se abre el mar y ustedes pueden caminar por el medio del mar? Bueno, otra señal. Llegan al desierto y Dios desciende al monte y habla y escuchan la voz de Dios y ven ahí la majestad de Dios, a tal punto que le dicen a Moisés, Moisés, esto es aterrador.
que Dios no hable directamente con nosotros, mejor tú, que hable contigo. ¿Sí? Y Dios les da maná, les da carne, les da agua, les pone una nube en el día, les da una columna de fuego por la noche. ¿Sería suficiente esto para que el pueblo creyese que lo que Dios les había dicho, Él lo iba a cumplir? Pues no fue suficiente. ¿Y cuál es el problema que dice Dios? ¿Hasta cuándo no me creerán? Vamos a Deuteronomio, por favor, rapidísimo. Deuteronomio 2. Es cuando Moisés hace el recuento de esta experiencia. Verso 21. Perdón, es Deuteronomio 1:21, no 2. Deuteronomio 1:21. Dice, mira, Jehová tu Dios que te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Pero ¿cómo comienza Moisés? Dice, Dios que te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Pero ¿qué pasa en el verso 26 después de que escuchan el informe? Sin embargo, no quisisteis subir antes que fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios y murmurasteis. Y ven el 28. ¿A qué se debía esa rebeldía? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos que han atemorizado nuestro corazón. El 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el 32, y aún con esto, ¿qué? No creísteis a Jehová vuestro Dios. Qué tremendo. Hay un llamado que Dios nos hace, oír su palabra. Hay un ejemplo que evitar, el ejemplo del pueblo de Israel. Y aquí podemos ver rápidamente el proceso de endurecimiento del corazón. Lo primero es que ellos escucharon la voz de Dios. Lo segundo, escogieron no creer la palabra de Dios. Cuando escuchan el informe, ellos dicen, no. Es una decisión de ellos, porque Dios les había dicho, ya les entregué la tierra, vayan, tomen posesión. Josué y Caleb decían, sí podemos. Pero escucharon la voz de los demás y sintieron temor en su corazón. Lo tercero, racionalizan su desobediencia. ¿Y qué razones dan para no subir? Son ciudades fortificadas. Son pueblos muy fuertes. Hay gigantes. ¿Y no es cierto que muchas veces nosotros hacemos lo mismo? Cuando desobedecemos buscamos razones para justificar nuestra desobediencia. Aplíquenlo a cualquier nivel. Los niños, ¿verdad? Si desobedecen a papá, a mamá, siempre van a tener una razón. Cuando desobedecen al maestro, siempre hay una razón. Cuando desobedecemos a Dios, siempre buscamos cómo justificarnos. Entonces, ¿cuál es el proceso de endurecimiento? Escuchamos la voz de Dios, decidimos no creer, justificamos nuestra desobediencia.
Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Se acuerdan? Les dije, de Egipto a Sinaí, ¿cuánto tiempo? 3 meses. De Sinaí a Cades Barnea, 11 días. Estaban a un paso de la tierra prometida. Y por su desobediencia Dios les dijo, todos los que vieron mis obras no van a entrar a esa tierra. Ya que vieron mis milagros, cómo les he cuidado, cómo les he mostrado mi gracia, y no me creyeron, ninguno de ustedes va a entrar. Y toda esa generación murió. Cuando nosotros leemos que esa generación murió, pues 40 años, pero unamos los datos que nos da la Biblia. Dice Éxodo que salieron de Egipto alrededor de 600,000 hombres. Multipliquen 365 por 40 y dividan 600,000 entre ese dato. Morían alrededor de 45 personas al día. ¿Qué pasaría en un pueblo que esté muriendo a cada ratito gente alrededor de ellos? Qué tremendo, ¿no? Todos los días, en algún momento, alguien estaba muriendo de esa generación. La consecuencia fue que no entraron a la tierra. El autor de Hebreos, si volvemos a Hebreos, por favor. En el verso 11, usa una palabra. No entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Canaán no era la salvación, si hablamos espiritualmente, pero era el lugar de la promesa y de la bendición. Nosotros creemos que la salvación es segura. Si tú has creído en Cristo de corazón, tienes la salvación. Pero los privilegios que Dios te quiere dar, puede ser que los pierdas por no tener un corazón obediente. Entonces, hermanos, yo solo quiero que resumamos todo esto. ¿Qué significa endurecer el corazón? A la luz de la experiencia del pueblo de Israel, es no creerle a Dios ni obedecer su palabra. Entonces, ¿qué es endurecer el corazón? No creerle a Dios ni obedecer su palabra. Entonces, hay un llamado que oír, hay un ejemplo que evitar. Finalmente, hay una instrucción que cumplir. En Hebreos, capítulo 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Ven el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa,
de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es la instrucción que nos da el autor? Hay dos. La primera, guarda tu corazón de la incredulidad. Eso fue lo que los apartó de Dios. No creyeron en su corazón la palabra de Dios. Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo guardo mi corazón? Mira, haz un test rapidísimo. ¿Sí? Responde a esta pregunta. ¿Cuántos mensajes has escuchado sobre cultivar tu vida de oración y estudio de la Biblia? ¿Lo estás haciendo? ¿Oras y lees tu Biblia con dedicación y devoción? Ahí está la respuesta. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Lo estás obedeciendo? ¿Cuántas veces he enseñado de las terribles consecuencias del chisme? ¿Controlas tu lengua? ¿Hablas mal de otro? Ahí está. Tan sencillo como es. ¿Sí? ¿Cuántas veces la palabra nos previene de no ocultar nuestro pecado? Ahí están las señales sobre el camino, hermanos. Entonces, ¿cuál es la instrucción que debemos cumplir? Guarda tu corazón de la incredulidad. Y la segunda instrucción viene en el versículo 13. Debemos animarnos como hermanos unos a otros. El congregarnos es un acto que nos anima, que nos fortalece, nos ayuda a evitar ese corazón de incredulidad. ¿Para ti es importante congregarte? ¿Cómo inició el llamamiento a la adoración hoy? ¿Hablando de qué? De la hermosura de estar en la casa de Dios. Es un acto edificante que nos da paz, nos da fortaleza. El salmista decía, prefiero estar un día fuera de tus atrios que 1000 años. Perdón, prefiero estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ellos. Esta es la segunda señal que nos advierte de los peligros que podemos enfrentar en nuestra vida espiritual. Hermanos, no ignoremos esas señales de peligro. El peligro es real, si no la palabra del Señor no nos advertiría sobre ello. ¿Cuánta gente hay que viven cerca de volcanes y salen las fumarolas y las autoridades de protección civil le dicen, evacúen? Ya estamos acostumbrados a ver, no pasa nada. Hasta que un día el volcán, ¿verdad?, hace erupción. ¿Cuánta gente ha muerto por no seguir la señal de advertencia? La primera es, atiende con atención lo que has escuchado, te puedes deslizar. La segunda, oye la palabra de Dios y obedécela, porque si no, tu corazón se puede endurecer. El Señor nos bendiga.